Muy bien, el día de hoy vamos a aplicar el concepto de energía cinética de rotación, que es lo que vimos la clase 22, la clase pasada, ¿no? Así que espero que todos les haya ido bien en la tarea que entregaron ayer. La solución la pueden ver y veanla pronto para que el esfuerzo que hicieron en resolver la tarea sirva para entender más rápidamente, digamos, los errores que pudiesen haber tenido. Ok, ya quité aquí pantalla. Muy bien. Entonces vamos a hacer la clase 23 y vamos a empezar, ya que alguna vez ustedes confesaron de que les gustaba mucho la matemática, vamos a comenzar con un ejercicio matemático. Lo voy a hacer yo, porque hay que tener un poco de experiencia, ¿no? No basta con que uno sepa integrar para este tipo de cosas, sino que también depende de que uno sepa los trucos para hacer uno que otro cálculo. Así que vamos a comenzar. Y la idea es la siguiente. Voy a usar matemática directa, voy a usar cálculo 2, que ustedes están estudiando, la mayoría de ustedes, para encontrar el momento de inercia de una barra homogénea con respecto a un eje de rotación. ¿Ya? Voy a usar este espacio para escribir, no me voy a ir a la otra, al otro software que uso. Entonces la idea es que consideren una barra. Se me carga el color rojo así para empezar el día, ¿no? Ahí estamos. Muy bien. Entonces la idea es la siguiente. La idea es, tenemos una barra. Yo creo que al día de hoy han soñado ya con barras. Y de una barra de longitud L y masa M, se dice que la barra es homogénea cuando cualquier pedacito de un centímetro cúbico que ustedes tomen de la barra tiene la misma masa, ¿no? Esa es un poco la idea de que esté igualmente construida, ¿no? Sea homogénea, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí que tiene una longitud L, pero a una distancia S, por ahí, a una distancia S, hacemos pasar un eje a través de la barra y hacemos girar esta barra. Con esto la barra va a adquirir energía potencial, energía cinética rotacional, etc. Pero no la vamos a poner exactamente en el centro de la barra, sino la vamos a poner a una distancia S. Así que todo lo que queda para allá es una distancia L menos S. ¿Ya? ¿Se entiende? Bien sencillito. Esto está acostado arriba de una mesa, vamos a decir, ¿no? Y está girando. ¿Ya? Así que es como si nosotros lo estuviéramos viendo hacia abajo, ¿no? Así que vamos a plantear eh, el cálculo que se llama de momento de inercia, ¿no? Y les voy a recordar una cosa que era importante, que era la definición de momento de inercia, ¿no? El momento de inercia era el equivalente, el análogo a la masa en sistemas, digamos, cuerpos que estaban girando. ¿Ya? Era el equivalente a una masa, digamos, el análogo a la masa de una partícula sin forma. ¿Ya? De tal forma que si nosotros teníamos una partícula sin forma, su energía potencial era 1/2 de la masa por rapidez al cuadrado. En este caso, el I aparece en la construcción de la energía cinética como 1/2. En vez de masa ponemos el momento de inercia y en vez de la rapidez lineal al cuadrado poníamos la rapidez angular al cuadrado. Así que aparecía una analogía ahí eh, que la podemos poner acá para que nos acordemos. Esto era análogo en forma, ¿ya? En construcción, a esta ecuación.
¿ya? Así que si ustedes se saben esa fórmula, esta se la saben al tiro, ¿no? Porque cambian el m por i, cambian la rapidez por la rapidez angular. Rapidez lineal por rapidez angular. Y el momento de inercia, cuando teníamos un conjunto discreto de partículas, era la suma desde 1 hasta n de m sub i por r sub i al cuadrado, donde r sub i era la distancia que había entre el eje que nos importa, que en este caso es el eje de rotación, y la masa que estábamos considerando. La idea es que hiciéramos la suma de todas esas. Entonces, si consideramos la barra como un conjunto de masitas chicas que están una al lado de la otra, entonces tendríamos que hacer una suma de todas esos productos de masa por esta distancia al cuadrado. O sea, por ejemplo, esta masita que yo marqué ahí con negro, chiquitita, multiplicado por la distancia que va del eje ahí al cuadrado, sería un elemento dentro de esta suma, ¿ya? Pero cuando tenemos un conjunto que es continuo, ¿ya? Esta definición, yo les comenté la vez pasada, que se transformaba en una sumatoria, digamos, de infinitos términos, y lo podíamos escribir así. O sea que un término era la masa minúscula, o sea, el diferencial de masa, multiplicado por su distancia al cuadrado donde se encontraba. En este caso, ya no existe el concepto de I, así que aquí lo borré todo. Entonces aquí sería R, perdón, de nuevo con, ahí está. Entonces R al cuadrado por dm, ¿ya? La sumatoria de todo eso y por supuesto dentro de los límites de integración. Así que, basado en eso, vamos a construir esa integral en particular para este caso, ¿ya? Como les dije, aunque uno sepa integrar, este cálculo se complica porque hay que saber ciertos trucos, ¿no? Ciertas cosas de cómo se hace. Pero la idea es ilustrar cómo en general se obtiene el momento de inercia de objetos como los que les mencioné la última parte de la clase pasada, ¿ya? Así que, digamos, la parte de contribución del cálculo, de la parte que ustedes van a saber, va a ser en una parte a la hora de calcular la integral. Pero lo difícil acá es la construcción de la integral, ¿ya? Y esa voy a ponerle más énfasis. La parte del cálculo de la integral solo es fácil, ¿no? Una vez que uno ya la tiene. Así que, veamos. Un elemento de masa, le vamos a llamar dm, un elemento de masa de la barra, y la barra la voy a dibujar por acá. Está ese pedacito que tiene longitud d sub x, tiene una masa dm, o sea, una masa chiquitita, ¿no? Y esa masa es la proporción de la masa total en ese pedacito. O sea, vamos a decir que es el de x, que es la distancia chica, dividido por la distancia grande, por m, ¿ya? Para no tener que introducir conceptos de densidad en este punto, pero ahí está. Entonces es como ustedes sacan la proporción, o sea, si es como una regla de 3. Si la regla de largo L tiene masa m, entonces un pedacito de la regla de tamaño de x tiene esta masa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos una proporcionalidad. Como ven, tanto la masa total de la barra como la longitud de la barra son cantidades constantes, ¿ya? Así que vamos a poner aquí el eje. Voy a poner aquí el eje X. Y matemáticamente
la posición del X se debe reconocer, se debe considerar en este cálculo como el 0 en mi eje de referencia. ¿Ya? Ese es un primer truco que es muy importante, ¿no? Si vamos a calcular el momento de inercia con respecto a un punto en particular, ese punto en particular, visto en mi eje X, es el 0. Por lo tanto, este valor, que es la parte de atrás, sería menos S. Acuérdense que esa es la distancia que hay entre esta esquina y el eje donde voy a poner. Y la distancia y la ubicación en mi eje X de ese extremo de ahí sería L menos X. L menos S. ¿Ok? Y este sería nuestro eje X. Así que construyamos la integral. Con esa información, construyamos la integral. Así que, primera consideración, ¿cuánto debería ser la masa chiquita de un elemento diferencial de la regla o de la barra? Segundo, es cómo construyo mi eje coordenado para poder hacer una integración o para poder construir esta suma que está acá, ¿ya? Entonces yo les dije, el eje de giro lo voy a poner aquí, lo voy a identificar como mi 0 en mi eje de referencia. Ahí voy a poner. Si yo hubiese puesto mi eje de giro en el centro de masa, habría puesto aquí el 0, aquí sería menos L medios, o sea, menos la mitad de la barra, y al otro lado sería la mitad de la barra, L medios. Si lo hubiese puesto acá, hubiese sido 0 aquí, si lo hubiese puesto a girar de este punto, 0 acá, y aquí le habría puesto menos L, etc. ¿Ok? Así que la integral queda así. Entonces, la integral de menos S hasta L menos S de R cuadrado, que sería la distancia que hay entre el eje y el valor de X. Esta es la distancia, la llamamos X. Si nos vamos para atrás, igual es X, pero como va al cuadrado, entonces no hay ningún problema. Así que es X al cuadrado por dm, ¿ah? Por lo que está aquí arriba. Así que eso sería por dx dividido por L y por m. Y esa es la parte difícil de construir la integral para luego hacer el cálculo del momento de inercia, ¿ya? Así que sacamos las constantes fuera, m entre L, y lo que tenemos que hacer es la integral de entre estos límites de integración de x cuadrado de x. Chan chan, ahí está la integral. ¿Ok? Entonces, hagamos la integral bien rápido. La integral, esto sería m dividido por L, y la integral de x cuadrado es x cubo tercios entre menos s y L menos s. Así que si ustedes hacen el cálculo completo, hacen algunas simplificaciones ahí que les van a aparecer y usan el cubo del binomio, lo que sea, entonces les queda esto. Yo voy a escribir nada más el resultado. Aquí hay dos pasos entre medio, pero L cuadrado menos 3LS más 3S cuadrado. Va a quedar así, ¿ya? Hay que simplificar un poco las cosas porque aquí hay una resta que va a aparecer entre dos términos. Un tercio queda abajo y aquí arriba va a quedar L menos S al cubo, que hay que desarrollar eso, dividido por, perdón, menos S al cubo. Uno de los L, aquí arriba va a quedar acompañando un L en todas partes que se va a cancelar con este L. Así que el cálculo es ese. Así que, opción 1, si hubiésemos elegido S igual a 0, o sea, si hubiésemos querido calcular el momento de inercia con respecto a esta esquina, el cálculo habría sido m L cuadrado tercios, ¿ya? Si ustedes revisan la tablita de la presentación pasada,
que les mostré, entonces efectivamente este es el momento de inercia de ese punto. 2. Si S fuera el centro de la regla, o sea, L medios, ¿ya? Entonces hagamos el cálculo. Entonces sería m tercios L cuadrado menos 3L por S, o sea, L cuadrado medios, más 3 por S cuadrado, que sería L cuadrado cuartos. Y eso, si ustedes hacen el cálculo, les da m doceavos de L cuadrado. ¿Ok? Que si se van al listado de la presentación pasada, digamos, al listado de momentos de inercia, ese sería el momento de inercia de la barra con respecto a su centro de masa. ¿Ok? Así que ya vimos una aplicación en este cálculo de cómo el cálculo, de cómo la integración nos sirve para construir esta suma en elementos que son continuos, ¿ya? Que no se pueden considerar masas separadas, sino que son todas juntitas. Así que uno puede transformar esta sumatoria en una integral. Con algunos truquitos aquí uno puede construir la integral y encontrar lo que uno quiere. ¿Qué es lo que uno pudiese hacer con esto, ¿no? Uno dice, bueno, si ya me aprendí este truco, ¿no? ¿Cómo lo puedo usar? Bueno, lo podríamos usar en el caso que conociéramos una distribución que no sea homogénea de una barra. Por ejemplo, una barra que tenga una densidad de masa que varíe, por ejemplo, linealmente sería muy poco natural, pero que, por ejemplo, que la densidad de masa entre 0 y L, por ejemplo, tenga una forma así. O sea, que ustedes hayan construido una barra que no sea homogénea. Entonces, o sea que si ustedes toman un pedacito de masa al principio, ese pedacito del mismo tamaño tenga menor masa que si lo toman más o menos por acá, ¿ya? Entonces ahí también podrían usar el concepto de digamos, de densidad, ¿verdad? Para entrar a calcular aquí. Bueno, ¿y cuál sería en ese caso la densidad? La densidad sería, eso es lo que uno llama lambda, ¿ya? Entonces ese lambda lo cambiarían por una función que esté por acá. En todo caso, eso se aleja bastante del propósito de este curso, así que vean esto como un divertimento matemático para comenzar el día. Muy bien, eso simplemente lo voy a mencionar. Normalmente en las listas, ¿ya? En las tablas de momentos de inercia de objetos conocidos, de objetos comunes, o sea, barras, eh, digamos, esferas, cilindros, eh, discos, ¿no? Va a aparecer siempre el momento de inercia con respecto a un eje que pasa por el centro de masa, ¿ya? Pero uno puede hacer el cálculo fácilmente. Por ejemplo, si lo que hubiésemos tenido aquí era el momento de inercia con respecto al centro de la barra, ¿cómo construíamos el momento de inercia con respecto a otro eje? Bueno, simplemente hubiésemos calculado, aquí habríamos tenido un doceavo ml cuadrado, y si hubiésemos querido encontrar el momento de inercia con respecto a la esquina, entonces le hubiésemos tenido que agregar la masa por la distancia que hay desde el centro de masa a la esquina. Aquí tenemos la barra y conocemos el centro de masa con respecto, el momento de inercia con respecto al centro de masa. Pero si hubiésemos querido calcularlo con respecto a esta esquina,
Entonces, esta distancia, que es la distancia d, que aparece ahí, el d mayúscula, es L medios. Así que sería L medios al cuadrado, es L cuadrado cuartos, y si ustedes hacen este cálculo, les va a dar 1/3 de ml cuadrado. O sea, exactamente lo que habíamos obtenido por integración directa. Así que esto es lo que llamamos el teorema de ejes paralelos, algo así. Es que si ustedes tienen un eje que atraviesa a la regla en ese punto y quieren otro eje paralelo a este, o sea, pasen un eje a través del computador, ¿verdad? En el centro de masa, y eligen ahora un eje que es paralelo a ese eje, pero ubicado en la esquina, donde tengo la cruz, acá. Entonces pueden encontrar fácilmente el momento de inercia nuevo con esta fórmula, ¿no? Que se llama digamos, el cálculo por ejes paralelos. ¿Ok? Así que ya lo demostramos para la regla y vamos a suponer que vale también para otras situaciones. Muy bien. Entonces, ahora vámonos al primer problema clave que nos va a tomar el día de hoy. Ya, este lo voy a leer y nos vamos a ir a tratar de construir un modelo de este problema. ¿Ok? Entonces dice, este es un ventilador, ¿no? Ventilador de estos de techo, ¿no? Entonces dice, al comenzar su movimiento de rotación, o sea, inicialmente está quieto y voy a encender el ventilador. Entonces parte desde una rapidez angular 0 y se empieza a acelerar hasta que alcanza una rapidez angular constante, ¿no? Así típicamente funciona un ventilador. Entonces, al comenzar su movimiento de rotación, un ventilador que cuelga del techo demora 10 segundos en alcanzar una rapidez angular constante. O sea, parte de 0 y llega a 240 revoluciones por minuto. Así que es bastante rápido. Al mirarlo desde abajo, porque esto es el techo, ¿verdad? Al mirarlo desde abajo, gira en sentido contrario al de los punteros del reloj, ¿ya? O sea, gira así, ¿ya? De acuerdo al puntero que estoy mostrando. Cada una de las 3 aspas del ventilador tiene una masa cercana a 2,5 kilogramos, o sea, esto es 2,5 kilogramos, es bien pesado, y mide 60 centímetros. ¿Ya? La distancia que hay de aquí a acá, más o menos 60 centímetros. Veamos el problema completo para ver qué es lo que esperan de nosotros de este problema. La 1 es para que repasemos algo que no les fue bien en la prueba del gato, ¿no? Para que vean el concepto de aceleración angular. Pero el segundo es el que me interesa hoy, el que me interesa, que tiene que ver con lo que estamos viendo, que es construye un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto al eje de rotación y la energía cinética de rotación máxima, ¿ya? O sea, la energía cinética de rotación que va a tener este ventilador cuando esté andando con su máxima rapidez angular. ¿Ok? Así que vámonos ahora sí al otro software de pizarra para poder hacer el cálculo. Mientras tanto, si alguien tiene preguntas, por favor, aproveche de hacerla ahora. Vamos a trabajar en este problema. Entonces, muy bien. Hagamos el primer cálculo rápidamente para despejar esta duda. Entonces, lo que teníamos ahí es que inicialmente, si quieren hagamos un gráfico ahí. ¿Okay? Inicialmente, este es el gráfico de rapidez angular versus tiempo. Dice, originalmente, digamos, la rapidez angular que se tiene es 0, y después de 10 segundos, 10 segundos, esto está en segundos, alcanzamos 240
Esto está en revoluciones por minuto. ¿Ya? Hay una cosa que tenemos que manejar bien, que viene de física 100, pero que no nos debemos olvidar, es una habilidad que no hay que olvidarse, porque hay que trabajar, que es eh, cómo hacer cambio de unidades. Así que eso las voy a hacer por acá antes de continuar. Entonces, lo que tengo son 240 revoluciones por minuto. Le podemos llamar aquí vuelta por minuto. Eso vendría a representar revoluciones por minuto. Así que, y lo que yo quiero es obtener en ángulo por minuto. O sea, quiero llegar a radianes por minuto. Bueno, mejor voy a llegar a radianes por segundo, para que hagamos un cálculo más. Esa es mi meta, llegar a radianes por segundo. ¿Ya? Entonces acuérdense que una vuelta, ¿ya?, es igual a 2pi radianes. Y eso lo hacemos así. Se multiplica por un 1 inteligente, que dice, ¿cuál es el 1 inteligente? Algo que no le va a cambiar el tamaño a lo que estamos calculando. Entonces, por ejemplo, una vuelta son 2pi radianes. Y vamos a multiplicarlo por otro 1. Otro 1 inteligente que dice un minuto arriba son 60 segundos. ¿Se fijan? Un minuto, si lo dividen por 60 segundos, es 1. Y 2pi radianes dividido por una vuelta es 1. Así que ustedes multiplican todo eso, se dan cuenta que vuelta se va con vuelta, minuto se va con minuto, y esto lo voy a borrar porque si no va a confundir. ¿Ya? Y al final nos va a quedar todo en radianes por segundo. Así que hagamos el cálculo. Sería 240 por 2 por pi dividido por 60. Así que todo eso es aproximadamente 25,1 radianes por segundo. ¿Ya? Muy importante hacer estos cálculos porque es poco habitual en física trabajar con unidades que se alejan del sistema internacional, que es donde está el segundo, el metro, el kilogramo, etc. ¿Ya? Así que vamos a borrar aquí, y aquí le vamos a poner 25. ¿Ya? Así que en 10 segundos llegó a 25. Y aquí nos preguntan determine la magnitud de la aceleración angular. Entonces, hagamos, Profesor, ¿sí? en el gráfico habría que cambiar la unidad también. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Aquí, perfecto. Radianes. Ahí está, muchas gracias. Entonces, mantenemos el tiempo en segundo para que sea el mismo, mantenemos los 10 segundos acá, y la idea es que la aceleración angular es la pendiente de la rapidez angular. Entonces, es un gráfico así. Y es, digamos, 25 dividido por 10, porque parte de 0. ¿No? Entonces sería la pendiente de esta línea recta que está acá. ¿No? ¿Sí? Así que 25 dividido por 10, 2,5. 2,5, ¿qué cosa? Radianes segundo al cuadrado. ¿Ok? Así que aquí está, respondamos la pregunta. Dice, suponga que la aceleración angular es constante. O sea, en el fondo lo que dice es, suponga que la variación
de la rapidez angular es uniforme, como acá, ¿no? Constante durante la partida, durante estos 10 segundos, determina su magnitud. Entonces la magnitud, y ahí está el alfa, que es el símbolo que usamos para denotar la aceleración angular, es igual a 2,5 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ok? Segunda parte, dice, construya un modelo para calcular el momento de inercia del ventilador respecto al eje de rotación y la energía cinética de rotación máxima. Entonces, el modelo es el siguiente. ¿Ah? Difícilmente se le iba a ocurrir en esta parte porque están recién empezando, pero el modelo es el siguiente. El ventilador tiene 3 aspas. Iguales. Cada aspa tiene longitud L y masa M. Y el eje de rotación está en las esquinas. ¿Ok? Está en las esquinas. Entonces, ¿cómo se calcula en primer lugar el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia, para este caso, el momento de inercia del ventilador es en este caso la suma de los 3 momentos de inercia, ¿ya? La suma del momento de inercia de cada una de las barras, ¿ya? O sea, pero todas las barras son iguales, todas están con el eje en la esquina, así que esto sería 3 por i de la barra. Luego vamos a tratar de dar la justificación, ¿ya? Acuérdense que es muy importante cuando escribamos algo, tenemos que justificarlo con la física que sabemos hasta ahora, ¿no? Así que 3 y el momento de inercia de una barra con el eje en la esquina, lo habíamos visto recién, es m tercios L cuadrado. Así que el momento de inercia de la barra vendría a ser m por L al cuadrado, ¿ya? Eh, Ahora, esto tiene valores, ¿no? Entonces le podríamos dar los valores ahí, que son 2,5 kilogramos multiplicado por 0,6 metros al cuadrado, o sea, 0,36 metros cuadrados. Así que lo podemos poner aquí, podemos dar los valores, ¿no? El 2,5 kilogramos y el L valía 60 centímetros, así que 0,60 al cuadrado y le vamos a poner aquí metro cuadrado. Así que el momento de inercia de la barra es 2,5 por 0,6 por 0,6, 0,9. ¿Ok? Perfecto. Y ahora dice aquí, construye un modelo para calcular el momento de inercia ahora y la energía cinética de rotación máxima. La energía cinética de rotación vendría a ser un medio por el momento de inercia, o sea, por el 0,9 kilogramos metros al cuadrado, y por el omega al cuadrado, por la rapidez angular al cuadrado, que la tenemos acá arriba, que es 25, que es el máximo que se alcanza después de 10 segundos. Así que por 25, que vendría a ser el omega al cuadrado, y aquí sería radianes al cuadrado dividido por segundos al cuadrado. Todo eso, como está en las unidades del sistema internacional, me va a dar joules, ¿ya? Ahí me despreocupo totalmente y
Pongo la calculadora, 0.9 dividido por 2 por 25 al cuadrado. 181 joules, ¿ya? Joules, como le quieren llamar. Bien, entonces ese sería el cálculo. Ahora, justificación, ¿ya? Que es la parte importante, ¿ya? Justificación. Este es un análisis aquí, así de estos que uno hace en matemática, de casi por inducción, ¿ok? Pero sirve como justificación. Entonces la idea es la siguiente. Yo entiendo que el momento de inercia es la sumatoria de todas las masas por su distancia al cuadrado del eje, ¿ya? Entonces, yo aquí lo que tengo son 3 barras, ¿ya? 3 barras completas, ¿ya? Entonces, esta es la del ventilador completo, ¿no? Entonces, voy a cambiar el colorcito aquí. Entonces, por ejemplo, eso que marqué ahí es una de las masitas que está dentro de esta suma. Pero esta de acá también y esta de acá también. Entonces, si yo quiero hacer esta suma completa sobre el ventilador, entonces vendría a ser la suma sobre el aspa 1 de m por r cuadrado más la suma sobre el aspa 2 de mr cuadrado más la suma sobre el aspa 3 de m por r cuadrado. Aquí, si quieren, le ponemos el i, etc. Entonces, como es una suma de todos estos mr cuadrados, yo cuando hago esta suma formalmente, tengo que pasar por todas las masas de la primera barra, tengo que pasar por todas las masas de masitas chicas, digamos, de la segunda y de la tercera. Y esto es entonces el momento de inercia de la barra 1, estoy sumando el momento de inercia de la barra 2 y el momento de inercia de la barra 3. ¿Ya? Así que el resultado es, como todas las barras son iguales y están, tienen el eje en el mismo punto, en la esquina, y el eje es el mismo, entonces podemos decir que el momento de inercia del ventilador es la suma de los 3 momentos de inercia de la barra, ¿no? Así que la justificación es básicamente debido a la construcción, debido a que esta es una cantidad sumativa, o sea, el momento de inercia es una cantidad sumativa, y así como sumamos masita a masita, uno podría reorganizar esta sumatoria para tener todas las masas de la primera barra, la de la segunda barra y la tercera barra. ¿Ok? Así que con esta justificación, para irnos al... Ahora, de ahora en adelante ya lo pueden usar, ¿eh? Ya no es necesario que, a menos que les digan, justifíquelo brevemente, etc. Pero ya de ahora en adelante uno puede usar esto porque lo vimos en clase, ¿no? Y de alguna manera la justificación espero que los haya convencido. Así que, como siempre, vamos a atender dudas en esta parte. Muy bien, nos queda poquito tiempo, pero este es muy, muy sencillo. Dice que acá tenemos una varilla no homogénea, o sea, no está construida del mismo material, o en algún lado está un poquito más denso que en el otro lado, etc., ¿no? Porque su centro de masa está por acá, está corrido de la mitad hacia arriba, ¿no? Entonces lo que tengo aquí es una barra que está acostada, y aquí tenemos un eje sin roce, sin nada. Y esta barra la vamos a soltar, ¿ya? La vamos a soltar. Entonces, va a llegar aquí con una cierta rapidez angular en ese punto, ¿ya? Va a llegar ahí. Entonces, vamos a construir un modelo energético de esto que está acá, ¿ya? Vamos a considerar dos situaciones. Bueno, aquí están los datos de la barra y todo eso, pero
para lo que quiero mostrar ahora es que voy a construir un modelo energético de eso que hacíamos los gráficos hace 2 semanas, ¿no? Hacíamos los gráficos de energía, etc. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un modelo energético. Entonces, el dibujo que está ahí, que está marcado, es el caso antes, ¿ya? Y el caso después lo vamos a dibujar acá. Es cuando la barra llega abajo. Esto que estoy haciendo ahora es lo que me preguntó uno de sus compañeros la clase pasada de representación pictórica, ¿ya? Es como decir, reconozco, especialmente para los problemas donde uso consideraciones energéticas, tomo el antes y tomo el después, ¿ya? Por aquí estaba el centro de masa, por acá está el centro de masa. El centro de masa está a una distancia por ahí, a 1 metro, ¿ya? La distancia desde el eje al centro de masa es 1 metro, ¿ya? Muy bien, para hacer modelo energético es muy importante que yo defina un eje coordenado, que es mi eje Y, con un 0 bien establecido. El 0 lo voy a poner ahí. ¿Ok? Entonces esa es la representación pictórica, ese es mi eje de coordenado que tengo que tomar en cuenta y voy a comparar las energías en las dos situaciones. Entonces, antes, voy a irme con los dibujitos, antes, este es mi gráfico de barras, cuando el objeto está aquí, ahí está agarrado con el dedo, eh, antes de ser soltado, no tiene energía cinética, de traslación, ni rotación, ni nada. Así que energía cinética acá es 0. Tampoco tengo energía potencial, porque el centro de masa se encuentra alineado con el 0 que puse aquí. Así que mi energía potencial gravitacional también es 0. Y tampoco tengo ningún resorte. Así que mi energía elástica también es 0. ¿Ok? Así que en el punto inicial, antes, no reconozco ninguna energía que esté en ese punto. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Después, resulta que este objeto llegó y cayó y va pasando por acá con una cierta... está moviéndose para allá. Así que el objeto sí tiene una energía y está rotando, así que tiene una energía de rotación, que le vamos a poner aquí. Tiene una energía cinética, ¿ya? En ese punto, en el punto P, cuando llega ahí, el punto acá abajo, perdón. Después, y lo otro que tienen es que como esto llega aquí abajo y nuestro eje de referencia está aquí, arriba, entonces tienen una energía potencial gravitacional negativa, ya que ahora el centro de masa está por debajo del 0 de mi eje de coordenado que definí. Así que esto está por acá. Este es mi U sub G. Y nuevamente no tengo resorte, así que el U sub K, creo que le llamamos, es 0. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que tenemos, ¿ya? ¿Cuál es el siguiente paso en un modelo energético? Es representar esos gráficos como ecuaciones. Así que aquí lo que tenemos es, esto es 0, simplemente. Y el lado derecho tendríamos la energía cinética, pero es una energía cinética de rotación. Así que es 1/2 de la masa de la barra, perdón, es de rotación, así que 1/2 del momento de inercia de la barra por omega cuadrado menos, ¿ya?, mg,
y esto está a 1 metro por abajo, así que, perdón, más menos GH, así que vamos a ponerle ahí por 1 metro. ¿Ya? Que es el punto donde está ubicado acá. Esto está a -1. Ya, la energía potencial es mgy, pero en este caso el y vale -1, así que lo ponemos ahí. ¿Ya? Así que conservación de energía para este tipo de casos. ¿Ya? Aplicamos la conservación de energía. ¿Por qué lo podemos aplicar? Porque por aquí dice que en este punto, en el punto del eje, no hay roce, no hay nada, así que no se pierde absolutamente nada de energía. Así que dice 0 es igual a 1 medio y omega cuadrado menos la masa que vale 6, G vale 10, así que todo esto es 60. Así que 1 medio y omega cuadrado es igual a 60. Estamos usando unidades del sistema internacional, las unidades canónicas, las básicas, así que no hay que preocuparse de las unidades, si es que uno hace todo bien. Así que el I se puede calcular así, es 2 por 60 vale 120, dividido por omega al cuadrado. Así que podríamos usar la conservación de energía para poder encontrar el momento de inercia, porque acuérdense que no es una barra homogénea, así que no, este momento de inercia no lo vamos a encontrar en las tablas, ¿no? Aquí lo que me interesa de este problema es que ustedes vean cómo aplicar la conservación de energía para este tipo de sistemas. Ahora, calculemos el omega y cerramos así el problema. Fíjense que lo que tenemos, dice por ahí, es que se suelta la varilla desde la posición horizontal. Cuando la varilla pasa por la posición vertical, su extremo P tiene una rapidez de 6,3 metros por segundo. O sea, este extremo de acá, voy a usar otro color, este extremo de acá tiene 6,3 metros por segundo. Bueno, pero esa es la velocidad o la rapidez lineal. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el omega? Bueno, tenemos la relación que dice que la rapidez lineal es igual a omega por R, ya que ese punto, que es el punto de la esquina, está ubicado a 1,5 metros, fíjense que es el largo de la barra, a 1,5 metros de acá. Así que este 6,3 omega por 1,5, todo también está en metros, nos permite obtener el omega, que sería 6,3 metros por segundo dividido por 1,5 metros. Y entramos a la calculadora. Es 4,2 radianes por segundo. ¿Ok? Radianes por segundo. Así que eso lo ponemos aquí. Y ya con eso podemos obtener el momento de inercia de nuestra barra, ¿ya? De la barra, con respecto al eje de giro. ¿Ya? Aquí, como les digo, revísenlo en su casa con cuidado, pero lo que más me interesa acá es que se entienda los pasos para construir un modelo energético que ya conocen, y el único cambio que tienen ahora con respecto a lo que ya tenían era que esta energía que está acá va a ser la energía cinética de rotación, porque lo que tenemos aquí es una barra que está girando. Para reforzar un poco la idea, ¿ya? Reforzar un poco la idea,
es que imagínense ustedes lo siguiente. Ya dimos por concluido esto, por favor revísenlo y si tienen dudas lo vemos a la siguiente clase. Pero en los últimos minutitos me gustaría reforzar o definir una cosa que es bien clara. Imagínense lo siguiente. Si ustedes tuvieran acá, situación 1, si ustedes tuvieran acá, por ejemplo, algo como hielo, ¿ya? Como hielo, algo que tenga roce cero, y van a tirar aquí una rueda, lo van a tirar hacia allá, ¿ya? Una rueda de masa M, radio R, lo que sea, ¿no? Ahí. Y se mueve, lo tiran por hielo y le dan un golpecito, o sea, le imparten una rapidez inicial horizontal sin rodar, ¿no? Sin que se produzca la rotación. Entonces esta pelota se va a mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover porque no tiene roce. Aquí en esta parte no tiene roce que le permita que le genere una fuerza para que este punto empiece a girar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la energía cinética de ese problema? Aquí tienen una velocidad v. Bueno, simplemente es una energía cinética de este tipo, ¿ya? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la rapidez al cuadrado. Segunda situación. Supongamos que tienen una rueda, la misma rueda, y le hacen pasar un eje por ahí. Le hacen pasar un eje a través de la rueda, de tal forma que esto, por ejemplo, gira. O hagámoslo para el otro lado, gira para allá. ¿Ok? Pero no se traslada, ¿ya? Entonces, la energía cinética de este objeto sería un medio de I por omega cuadrado, ¿ya? Como gira de su centro de masa, ustedes pueden ir a la tablita y darse cuenta que es mr cuadrado, ¿no? Algo así. Pero ahí tienen, esto vendría a ser así. 3. ¿Ya? ¿Se entiende el primer caso? Se lanza y no gira, solamente se traslada. Segundo caso, lo tenemos fijo ahí, le ponemos un eje y lo hacemos girar solamente, sin que avance. ¿Qué pasa cuando uno tiene ahora una superficie muy rugosa, de tal forma que ustedes lanzan la rueda y la rueda va avanzando y va girando, ¿ya? Entonces aparece la composición de dos movimientos. El movimiento de traslación, que realiza el centro de masa, y el momento de rotación que hace la rueda con respecto a su centro. Entonces, la energía cinética en este caso es la suma de las dos. ¿Ya? Es la suma de las dos. O sea, podemos tener situaciones donde el objeto se traslade y gira, que es la mayoría de las veces que pasa eso cuando uno le pega una pelota o cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lanza una pelota, una bola de bowling, de boliche, ¿ya? Hay un poquito de fricción en la superficie. Entonces uno lanza al principio la bola, lo lanza, digamos, de manera horizontal, con una rapidez horizontal, con una velocidad horizontal, pero a medida que se empieza a frenar debido a este roce que aparece ahí, entonces al final, cuando ya llega a los palos, ¿ya? Ya tiene un movimiento como este, ¿ya? Entonces, si uno piensa en el mejor de los casos, conservación de energía, ¿ya? Conservación de energía más o menos, entonces quiere decir que al principio va más rápido que al final, porque al final esta energía inicial se va a repartir de alguna manera, esta energía que puramente era de traslación, se va a repartir entre algo de traslación con algo de rotación, ¿ya? Bueno, en el caso, ¿ya? En el caso donde esto gira, pero sin resbalar, o sea que este punto que está aquí es un punto fijo,
que va girando. No es que aquí se produzca patinaje, lo que pasa en las ruedas cuando está mojado, por ejemplo, el pavimento. Aquí, si no hay patinaje, entonces hay una relación entre este B y este omega, que está conectado a través del R. ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta, échenle un vistazo a esa relación, que no se obtiene de igual forma como se obtuvo para el caso, sino lo que uno hace aquí, por eso le digo que lo miren, es uno dice, bueno, supongamos que aquí se mueve una distancia 2πr, ¿ya? Una distancia 2πr para llegar con ese punto y da la vuelta y llega acá. ¿Ya? Entonces, es como 2πr corresponde a haber dado una vuelta completa, ¿ya? Y uno lo relaciona con la rapidez que lleva el centro de masa, ¿ya? Y si uno hace esa combinación de cosas, va a llegar a esta relación, que si bien se escribe igual como la relación que uno ya vio para ver cómo se comparan la rapidez lineal con la angular en un cierto punto, el cálculo es otro, ¿no? Así que véanlo ahí y si quieren al principio de la próxima clase lo miramos, ¿ya? Pero aquí, eh, digamos, los resultados del día que me interesan es la idea de momento de inercia, cómo utilizarla. Segundo, cómo utilizar los modelos energéticos que ya habíamos visto antes en estos casos, ¿ya? Y tercero es cuando tenemos movimientos más complicados, como cuando tenemos traslación y rotación, entonces no nos olvidemos que, eh, digamos, hay que considerarlos ambos. Y cuando existe este caso donde no hay deslizamiento, no resbala, no patina, entonces hay una relación entre esta rapidez lineal y esta rapidez angular, ¿ya? Creo que hoy hemos visto muchísimos detalles, pero bueno, esa es un poco la idea de la aplicación de estas ideas de energía rotacional.